Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Desde este 5 de abril, tal y como lo hemos venido informando en estos últimos días, desde este 5 de abril, los productos ecuatorianos que se exportan desde Ecuador hacia Estados Unidos pagarán más aranceles. Según recoge el portal Primicias, en algunos casos la tarifa será del 10% y en otros inclusive superará el 40% porque ya pagaban un alto arancel y ahora se sumará la tarifa base del 10% impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo afecta precisamente este tema a nuestras exportaciones? ¿Qué productos son los mayoritariamente afectados? ¿Cuál es la visión que se tiene acerca de esta medida? Vamos a dialogar brevemente con Andrés Albuja. Él es analista económico, nos acompaña esta mañana. Andrés, buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Betty, buenos días. Gracias por la invitación. Cordial saludo a la ciudadanía. Efectivamente, en esta guerra económica, comercial, arancelaria, pierden todos los países en el mundo. Ya hay registros históricos. Hace más de 100 años, Estados Unidos lanzó una guerra comercial arancelaria, la ley Smoot-Hawley, lo que provocó que se contraigan las exportaciones en un 50% y se provoque una contracción de la economía global, que fue uno de los causantes graves de la Segunda Guerra Mundial. Eso como preámbulo. Ahora, Ecuador tiene el listado del 10% de aranceles frente a otros aranceles. Tenemos aranceles mixtos ahí. Bueno, el tema es que Ecuador se ve perjudicado por varios frentes. El sector externo de la economía. Ya tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, importamos más de lo que exportamos con algunos países, entre esos Estados Unidos precisamente. Y el año 2024 cerró con un histórico déficit, cuando históricamente, valga la redundancia, estábamos en superávit los anteriores años. Esto con una balanza comercial en contra de 650 millones de dólares. También balanza comercial deficitaria con Colombia en 1.200 millones, con China 1.000 millones, con Brasil otros casi 1.000 millones en contra, ¿no? Solo ahí ya tenemos como 4.700 millones de dólares de balanza comercial deficitaria en contra. ¿Cuál es el problema? Que al lanzar una guerra comercial a Estados Unidos genera un efecto de contagio en la economía global. Esto va a disparar la inflación, los productos se encarecen, generará una recesión económica y bueno, Ecuador también tiene riesgos adicionales porque tenemos el dólar que es una moneda fuerte que ha brindado estabilidad a la economía, sí, en la dolarización, ya 25 años de dolarizados, pero ahora el problema es que las monedas se van a depreciar, el resto de países van a devaluar sus monedas para tener una ventaja competitiva en sus exportaciones y traer más fácil a Estados Unidos. Entonces, al devaluar sus monedas, lo que pasa es que nos deja en una situación en la que se va a agravar nuestra balanza comercial, se va a hacer más deficitaria, es decir, más salida de recursos de la economía. Una fórmula muy sencilla, el Producto Interno Bruto es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Los dos últimos elementos es la balanza comercial. Entonces, al tener déficit de balanza comercial quiere decir que baja el PIB. Al bajar el PIB es menos ingresos en la economía, menos circulante en la economía. ¿Eso qué significa? Menos producción, menos empleo, menos competitividad. Es un círculo vicioso. Esto nos genera un efecto también de crisis en la balanza de pagos, porque en la balanza de pagos está la cuenta corriente, que es exportaciones e importaciones, la cuenta de capital, transferencias de bienes y servicios, bienes de capital, y la cuenta financiera, que es la inversión extranjera directa, y las reservas internacionales. Todo esto va a tener una tendencia hacia la baja, es decir, vamos a tener una crisis no solo de balanza comercial, sino también de balanza de pagos. Y en contexto, cifras. Por ejemplo, Ecuador ha tenido un promedio histórico de riesgo país en los últimos 25 años post-dolarización de 1.000 puntos en. Mientras más alto es el riesgo país, quiere decir que hay menos posibilidades de inversión. Por eso tenemos un bajo indicador de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Un promedio ha sido 1% en los últimos 25 años. Cuando Colombia y Perú tienen 4 o 5% de indicador de inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa con Ecuador? Ya el riesgo país se ha disparado en el último gobierno. Desde el 2023, diciembre, que asumió el poder Daniel Noboa, hasta la actualidad tenemos un promedio de riesgo país de 1.500 puntos en. ¿Qué es esto? 50% más alto que el promedio histórico de los últimos 25 años. Así que son varios riesgos. Riesgos de tipo de cambio, riesgos en balanza comercial, riesgos en balanza de pagos,
menos inversión, fuga de divisas. Bueno, también recordemos que dependemos mucho de exportaciones petroleras. Uno de los grandes importadores de petróleo es Panamá. Panamá es economía dolarizada. ¿Qué va a pasar al devaluarse las monedas? Panamá se va a ver tentado en buscar otros proveedores de petróleo. Tenemos una balanza comercial superavitaria con Panamá, pero ahora tenemos ese riesgo también, que Panamá empiece a regresar a ver a otros países con monedas más débiles para importar ese petróleo. O sea, Ecuador no es el único país que exporta petróleo. Hay muchos Correcto. países en la región que exportan petróleo. Entonces pueden buscar nuevos socios comerciales también los panameños. Sí, Entonces, por todo Andrés. lado tenemos estrés. Andrés, si Sí, bien estamos hablando de la imposición de un arancel recíproco global, como se ha dicho, es decir, no solo afecta a Ecuador, sino también a otros países producto de esta postura proteccionista del actual gobierno de los Estados Unidos, ¿a Ecuador le quedan otras alternativas, otras vías, considerando que sus principales productos de exportación, como son el camarón, como son el banano, como son el cacao, inclusive las flores, y se habla también de los enlatados de atún que pagarían mayor arancel para ubicarse en otros mercados? abrir nuevos mercados es más difícil y Correcto. además la teoría del comercio internacional, la teoría de la gravedad del comercio internacional, indica que es mejor tener relación intrarregional con países más cercanos, ¿no? Un gran Ujú. mercado es de Estados Unidos, entonces buscar sustitutos de esas exportaciones en el destino, ¿no? Es muy difícil. O sea, si se pensaría en Asia, es más costoso Correcto. y no es prudente. Entonces, no, debemos seguir manteniendo relación con Estados Unidos, sí, es uno de nuestros principales socios comerciales. China también lo es, pero nos conviene fortalecer lazos a nivel intrarregional. Eso dice la teoría de la gravedad del comercio internacional. No lo digo yo, lo dice la teoría económica y así se lo demuestra. Bueno, en resumen, son 1.500 millones de dólares que hemos concentrado riesgo de exportaciones de camarón a Estados Unidos, casi 1.000 millones de dólares de banano, ¿sí? Ujú. Y bueno, otros 500 millones de dólares en flores. Solo ahí tenemos, imagínense, o sea, como 3.000 millones de dólares de concentración, tenemos una dependencia fuerte de Estados Unidos y también de Panamá, yo le he dicho, y es economía dolarizada. Entonces, al existir este riesgo de tipo de cambio, porque después de la guerra comercial, inmediatamente se activa una guerra de divisas, se van a devaluar las divisas Ujú. frente al dólar. Eso sí le deja al país, a Ecuador, en una posición totalmente calamitosa, riesgosa, y he dado el diagnóstico. Hay soluciones. El Eso iba a actual plantear, mandatario, eso iba a plantear. ¿Cómo entonces hacer frente al embate que significa esta medida con todos estos frentes que usted ha descrito se verían afectados? sí hay alternativas. A ver, el actual mandatario, bueno, ya le queda poco tiempo, lo que hay que enfocarse es en el próximo gobierno que contrate seguros que cubran el riesgo de tipo de cambio en todas las transacciones financieras, porque claro, el dólar al apreciarse nos va a dejar en una posición de desventaja, entonces inmediatamente hay que activar la contratación de estos seguros y también en commodities, por ejemplo, ante la volatilidad del precio del petróleo ayer ya cayó en un casi 10% el precio de petróleo. Somos Ujú. una economía que depende en gran medida de ingresos petroleros, tributarios y remesas. Es una economía tóxica, concentra muchos riesgos por fuentes de ingresos, Ujú. por destino de exportaciones, por oferta de exportaciones. Entonces debemos diversificar esto a lo largo del tiempo, pero inmediatamente es contratar este tipo de seguros. O sea, caso contrario, vamos a tener una tremenda crisis de liquidez en lo que resta de este 2025 y en lo que vendrá para el 2026. Así que eh, esto no escuché en el debate, hubiese sido importante escucharlo en el debate, Ujú. escuchamos otros temas totalmente ajenos a lo que debería ser un debate presidencial, Y no a fondo pero es sobre momento ya economía. de, sí, hay que poner sobre el debate estos temas que son importantes para la economía ecuatoriana. Correcto, Andrés, con esto me quedo. Le agradezco mucho por este tiempo para haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes, excelente día. Lo propio, Andrés Albuja, analista económico en diálogo con la primera emisión de 102.9 Noticias, amigos.